¿Alguien tiene el micrófono abierto ahí? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciado. Vamos a echar de... Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Yo digo que vamos a ver hasta el capítulo 8 para el día del examen. Creo que hasta ahí vamos a llegar. El tema del día de hoy y el tema del día miércoles. Hasta creo que... ¿Qué tema es este? Algo sobre repartimientos. El lunes entrante no hay clase. Ya saben por qué, ¿verdad? ¿Alguno sabe? No, yo no. Feriado. El ¿Perdón? feriado del 15 de agosto de la Virgen de la Asunción. Exactamente, así es. No hay clases. Pero yo creo que el martes sí. El martes creo que empiezan los exámenes. ¿No le están esto calendario, no? No le... Yo como que vi por ahí, o me comentaron por ahí, que aparentemente tienen que estar programados para el día 16 de agosto. Entonces, no estoy muy seguro, pero hay que irse preparando de una vez, ¿verdad? Entonces, el tema del día de hoy es los organismos y las principales funciones de cada uno de ellos, en todo caso. Digamos, nosotros somos parte de la colonia española y en aquel entonces, pues la máxima autoridad del reino de Guatemala era el rey. Entonces, el rey fue la máxima autoridad metropolitana y colonial. En consecuencia, su autoridad era suprema e inapelable en todos los asuntos del gobierno indiano. Era suprema porque no había ningún poder por encima de su voluntad y en consecuencia era inapelable. Su decisión sobre cualquier asunto era la última y no podía reclamarte por sobre ella. Entonces no existía el concepto de división de poderes. El rey era el supremo administrador, el supremo legislador y el supremo juez. Ustedes tenían la propiedad sobre todas las provincias conquistadas, a excepción de las otorgadas a las vías y a los particulares, pero como no podía beneficiar todas directamente, se dio parte de su explotación a los vasallos. También tenía la función primordial de
nombrar funcionarios, especialmente durante la corona, durante la estancia en los territorios ocupados. También tenía cuestiones como pago de porcentaje, el diezmo, el quinto, que de alguna manera todas las personas que de alguna manera compartían este tipo de empresa tenían que tributar, especialmente a la corona española. Recuérdense que la corona española, digamos, era el territorio que ocupaba, no podía ser ocupado por otro. Y si otro país lo ocupaba, era fácilmente, se declaraba prácticamente una guerra, ¿va? Algo así como cuando miremos los Belice. Digamos, Belice era parte del Reino de Guatemala y de alguna manera hubieron conflictos marítimos entre Inglaterra, que al final la última batalla la ganó Inglaterra y desde ese momento los ingleses se quedaron ocupando especialmente Belice. Se acentuaron. Los primeros que llegaron a Belice, digamos, ingleses, fueron piratas o corsarios que venían huyendo, atacaban en alta mar y se refugiaban en Belice por ser un lugar geográficamente muy estratégico. Otras instituciones como Metrópoli en España, la Real Consejo de Indias, Casa de Contratación en América, el Virreinato, Capitanía General, Real Audiencia y Gobernaciones, tal vez estas eran dos de las instituciones más importantes de la corona española, porque en ellas se establecía casi todas las actividades eminentemente de carácter burocrático, ¿verdad? Independientemente de la parte económica, ¿va? O sea, del control del económico. En América, pues se establecieron varios virreinatos. El virrey era el representante de la corona española y tenía funciones bastante amplias. El capitán general, digamos en el caso de Guatemala, pues era primero Pedro de Alvarado. A ustedes, los que ocupaban generalmente determinado territorio, se les designaba o se les otorgaba el título de capitán general o el título del adelantado. La Real Audiencia, que era una institución directamente de carácter burocrático para solventar problemas de carácter administrativo, y las gobernaciones pues son funciones eminentemente establecidas por algún funcionario, siempre nombrado especialmente muchas veces por el virrey. Después tenemos algunos digamos funcionarios, especialmente durante esta época, que de alguna manera debían de estar especialmente dentro de lo que es el ámbito territorial que se ocupaba. Eran los encargados de alguna manera de velar por los intereses de la corona española. Entonces estos eran responsables de recaudar todos los impuestos, sin los cuales el imperio español no hubiera podido existir, de distribuir estos ingresos entre las distintas ramas de la administración, de pagar a los proveedores y beneficiarios de la corona española. Los oficiales reales eran los responsables de recaudar impuestos, de distribuir los ingresos y pagar a proveedores, y contaban con ciertas características que los convertían en pieza fundamental en el funcionamiento de la administración de la Nueva España. Dentro de los funcionarios que llegaron fueron un tesorero, contador, factor, veedor. Su función primordial era la de velar por los intereses económicos de la corona. Originalmente pues se encargaban de las cuestiones de los impuestos. Después existió otro elemento importante, otra institución de las actividades más importantes para fomentar el desarrollo de la colonia, que era la Casa de Contratación de Sevilla, institución creada por los Reyes Católicos en 1503, con sede en Sevilla y luego trasladada a Cádiz en 1707. Era como, digamos, era como se cargaban especialmente las naves, la compra y administración de mercancías, etc. Se encargó directamente de los asuntos de comercio y transporte de mercancías entre la metrópoli española y las colonias, ¿verdad?
En este contexto había un monopolio, especialmente por la corona española, porque únicamente podían autorizar la corona española, no podían ingresar otros países. Por eso es que durante aquel tiempo, especialmente en la parte de Belice, hubo mucho contrabando, porque de alguna manera no se permitía muchas veces el ingreso de otros productos, siempre y cuando no fueran españoles. Su función era mantener el monopolio comercial, es decir, el derecho exclusivo de España a comercializar con sus colonias, prohibiendo el intercambio económico con otras naciones, u control de todo el tráfico comercial de flotas, galeones entre España y América, y registro de todos los que venían a América, evitando el paso de aquellos que no eran cristianos, y jurisdicción civil y criminal durante la travesía de las naves, y tribunal especialmente de comercio. Después vamos a tener en este también había la posibilidad de que cada una de estas instituciones tenía que tener un libro, especialmente para llevar cuentas de las actividades de los oficiales reales que enviaran a las Indias, siendo los funcionarios de la Casa de Sevilla los encargados de su revisión. Después tenemos la casa, siempre la misma casa de contratación de Sevilla. También en otro contexto va sobre Tribunal de Comercio, encargado de aclarar problemas económicos, control de tráfico comercial de flotas, galeones entre España y América, encargado de registrar, inspeccionar y controlar el flujo de inmigrantes y formación de flotas y galeones, y recaudaban lo que era el quinto real. El de Indias también tenía dentro de esto, llevaba a cabo dos sistemas de control. Por ejemplo, uno era el juicio y residencia, igual que vamos a ver más adelante. Este juicio de residencia o rendición de cuentas, auditoría a funcionarios, era especialmente cuando algún funcionario que ocupaba un alto cargo, después de 3 o 5 años, le hacían una especie de auditoría a ustedes, para verificar que su actuar estaba conforme lo había establecido la corona española. Sí, muchas veces, digamos, si las funciones que había realizado habían sido buenas, a veces se le prorrogaba otro tiempo más, y había un juicio de visita, viaje de inspección general a un virreinato, capitanía general, o específicas de un funcionario, cuando había alguna situación anómala por parte de algún funcionario que había sido, digamos, cometido algún tipo de, aparentemente o hipotéticamente, algún tipo de delito. Entonces se mandaba un juez de visita para verificar si realmente había alguna especie o alguna situación de dolo con respecto a las funciones que cometía. Si encontraba culpable, pues era sustituido por otro funcionario, siempre nombrado por la corona. En el organismo legislativo para América había ordenanzas, reales cédulas, documentos de carácter normativo. También servía como árbitro de conflictos entre la Real Audiencia y Casa de Contratación y organismos particulares. Era un tribunal especialmente de apelación. Como vemos, cada una de estas instituciones establecidas en España, su control era bastante significativo. En otro contexto tenemos también lo que es el Consejo de Hacienda, otra institución. De alguna manera, los cambios, especialmente durante aquel entonces, especialmente Felipe II, hace que de alguna manera desaparezcan momentáneamente, por ejemplo, la Contaduría Mayor de Castilla y de alguna manera el Consejo de Indias, y lo fusiona en una sola institución que se va a designar con el nombre de Consejo de Hacienda, que de alguna manera va a funcionar por muy poco tiempo.
se le recargó casi toda la actividad de carácter económico y le era imposible poder realizar dicha actividad. Entonces, este fue creado en el año 1557 al 62. Su función principal es que toda organización fiscal de sus reinos se unificara en un solo organismo, transformando la Contaduría Mayor de Castilla en Consejo de Indias. O sea, toda la parte fiscal recayó en una sola institución, que de alguna manera fue bastante extenuante para los miembros de la misma. Funcionó por poco tiempo, ya que tuvo a cargo toda la organización fiscal de sus reinos, se unificara en un solo organismo, transformando la Contaduría de Castilla en el Consejo de Indios. El hecho de manejar a la vez cuestiones de todos los reinos constituía una tarea gigantesca para la cual no estaba preparado el Consejo. Al unificar la contabilidad, se logra la uniformidad, pero los papeles se multiplican, dando lugar a innumerables retrasos en la expedición de asuntos lentos ya de por sí. Y lo que sucedió, como al no poder cumplirlo, en el menor tiempo posible, empezaron a manifestarse su descontento y protestas, de alguna manera, de la población en general, lo que hizo que más adelante el monarca decidiera la desaparición del mismo y regresar otra vez con las instituciones como el Consejo de Indias y la Contaduría Mayor, a volver a realizar las funciones especialmente para los que habían sido designados, que tenían un carácter especialmente contable, ¿verdad? Entonces, estuvo por poco tiempo este Consejo de Hacienda, ¿verdad? Después tenemos lo que es el otro funcionario importante, como lo va a ser el corregidor. El corregidor es un funcionario designado por el virrey y la audiencia, de los cuales podía designar los funcionarios que dependían de ellos. El corregidor, además de presidir los ayuntamientos y administrar justicia, entre sus muchas funciones estaban las de promover y ejecutar todo tipo de obra pública, mantener la seguridad y la policía, procurar que los juegos fuesen ultrapélicos, garantizar los abastos de las poblaciones, establecer los precios según los criterios escolásticos, de la época, precio mínimo y precio máximo, y medio también llamado el precio justo. Verificar pesas y medidas y evitar el contrabando, las mercancías prohibidas y en general guardar los usos del comercio que incluían la prohibición tácita de las usuras. Todo esto según los criterios de la denominada Escuela de Salamanca y las respectivas leyes, entre otros. Tenía era acompañado por algunos alguaciles, otros eran funciones que tenía, era la protección especialmente de los indios. Este miembro, este corregidor, para terminar aquí, entre otros, para poder realizar bien sus labores, se auxiliaba de estos tipos de alguaciles. Este corregidor, digamos, como vamos a ver más adelante, jugó un papel muy, como dijera, muy drástico en contra de los indios, a pesar de que se suponía que era un protector de los mismos. Este corregidor, estos puestos eran generalmente comprados, eran muy apetecibles, algo así como pasa en nuestro país, ¿va ustedes? Hacen una gran inversión y de alguna manera logran reponerlos en el menor tiempo posible. Este corregidor tenía la función de, en algunos casos más adelante, como vamos a ver, repartimiento de indios feudal, repartimiento de mercancía, repartimiento de hilazas,
dentro de estos repartimientos de indios feudal, digamos, cuando había repartimiento de mercancías, de alguna manera este personaje vendía mercancía a los nativos a precios que él establecía. Y muchas veces los nativos no podían pagarlas, pero se les obligaba especialmente a comprarlas, y muchas veces no necesitaban de esa mercancía. Fue un puesto de un déspota prácticamente, y siempre bajo la autoridad del rey, pero el rey no le importaba muchas veces lo que sucedía aquí, sino que lo que le importaba es que al comprar este puesto le generaba dividendos, especialmente a la corona española. Y existían también como auxiliar, especialmente del corregidor, los alcaldes mayores, funcionario que auxiliaba al corregidor, que era un juez sin garnacha. O sea, sin garnacha quiere decir que no tenía toga en aquel entonces. Tenía una función de asesoría, dependiendo del lugar, podían ser 2 o 1, uno para la rama civil y otro para la rama criminal. Los corregidores tenían más funciones de carácter político y administrativo, reservando los judiciales para un funcionario preparado para ello. En algunos casos también se le llamaba tenientes de corregidores cuando ejercían su cargo en aquellas ciudades que, sin ser cabeza de corregimiento, pertenecían al mismo, o cuando suplían al corregidor en ausencia de enfermedad. Pero las visitas es un acto de jurisdicción con lo que un juez o prelado se informa del proceder de los ministros inferiores o de los súbditos o del estado de las cosas en los distritos de su jurisdicción, pasando personalmente a reconocerlo o enviando en su nombre a que lo ejecute. Las visitas eran inspecciones realizadas sobre las poblaciones indígenas ordenadas por las autoridades coloniales y destinadas a investigar diferentes aspectos vinculados con los tributos, la organización social, sus recursos, los conflictos que de alguna manera pudiera tener. Estas visitas podían ser para cualquier funcionario, a ustedes designado por la corona española. El salario del visitador se formaba de los gastos de justicia y penas de cámara, o en su defecto, si no alcanzaren, se formaría de la Real Hacienda. Este visitador, o este juez visitador, contaba con amplios poderes sobre cualquier otro organismo de la colonia, a los cuales no tendría que rendir cuentas, siendo que se les ordenaba formar parte de las funciones de justicia, gobernación y hacienda, cuyos funcionarios locales no debían entrometerse, incluso debían prestarle toda la ayuda que precisara para efectuar la visita. Para esto, digamos, el visitador tenía la facultad de emitir autos, ordenanzas, instrucciones y aún leyes se consideraban necesarias para mayor administración y gobierno de los nuevos territorios. Entonces, su actuar era bastante vasto en este contexto. Tenemos lo que es el juicio de residencia. Fue un procedimiento judicial del derecho castellano e indiano que consistía que al término del desempeño del funcionario público se sometían a revisión sus actuaciones y se escuchaban todos los cargos que hubiesen en su contra. El funcionario no podía abandonar el lugar donde había ejercido el cargo ni asumir otro hasta que concluyese este procedimiento. Generalmente el encargado de dirigir el proceso, llamado juez de residencia, era la persona ya nombrada para sucederle en el cargo. Las sanciones eran variables, aunque frecuentemente consistían en multa. O sea, podía también ser sustituido por otro, regresarlo a España, nombrar otro, e incluso en casos muy extremos podían terminar en la cárcel si de alguna manera se comprobaba que había cometido actos fraudulentos. El juicio de residencia tuvo en la administración indiana una gran importancia y comprendía a toda clase de funcionarios, desde virreyes y presidentes de audiencia
gobernadores hasta alcaldes y alguaciles. Todos los virreyes debían de pasar su juicio de residencia, eso antes de que tomara posesión del cargo su sucesor. Pero en el siglo XVIII estos juicios se realizaban una vez que habían regresado a España. En este largo proceso se analizaba el grado de cumplimiento de las instrucciones recibidas a lo largo de su mandato y durante 6 meses se investigaba su labor reuniendo numerosa información a través de los diferentes testigos. Otra de las fórmulas empleadas por la corona para controlar a sus funcionarios, incluido el virrey, en su calidad de presidente de la audiencia, era a través de la inspección conocida con el nombre de visita. Y este era el gobierno de administración, instituciones de América. El virrey, por costumbre, a partir de 1547 se nombraba a los miembros de la primera nobleza de Castilla. Un virreinato es la máxima expresión territorial administrativa de las Indias, creadas en 1492 en la capitanía de Santa Fe, en Colombia. Un virrey representa a la realeza, la máxima autoridad en las Indias. Las órdenes las recibe del Consejo de Indias. Poder ejecutivo, tenía el poder ejecutivo de presidir la Real Audiencia, comandaba el ejército, ejercicio de derecho de patronato, controlaba el tesoro público y la acuñación de moneda, mando supremo y fuerzas del mar y tierra. El virrey, otras funciones, representante del poder real, era el rey en pequeño. En estos territorios ejecutaba las órdenes reales en aspectos militar, jurídico y religioso. Tenía autoridad para tomar decisiones. Reunía en su persona 5 cargos: gobernador, capitán general del ejército, presidente de la Real Audiencia de México o Guatemala, superintendente de la Real Hacienda y vicepatronato de la Iglesia. La autoridad del rey solo era limitada especialmente por la Real Audiencia. Las obligaciones del virrey son propagar la fe católica entre los naturales y vigilar que se les diera buen trato. Generalmente no hubo mucha comunicación dentro de ellos. Lo único que buscaban era poder establecer nuevas fuentes de ingreso, especialmente para la corona española, a cualquier precio. Entonces, este era uno de los elementos más importantes que se daban durante aquel entonces. Vigilar el reparto de tierras, reunir datos sobre la población, más o menos como llevar un censo, cuántas personas habitaban en ese lugar, tanto para hombres, mujeres y niños. Este es otro punto de vista ahí con respecto a la función del virrey. Representantes del monarca eran la autoridad suprema en América, debían administrar justicia, cuidar la tranquilidad, la seguridad y desarrollo. Otras tareas eran propagar la fe católica entre los indios, recaudar impuestos, vigilancia de la defensa de las colonias. Tenían a veces 5 años o 3 años de duración, dependía del cargo. La audiencia, que era otra institución, era un tribunal de apelaciones y en parte autoridad administrativa. Era un cuerpo colegiado de jueces, también eran consejeros del virrey, gobernadores y capitanes generales. Y por último tenemos los gobernadores, alcaldes y corregidores. Los gobernadores de provincias ejercían su autoridad en los territorios subordinados, funciones administrativas y corregidores. Impartían justicia, ejercían administración civil en su jurisdicción, ganaron influencia y se volvieron funcionarios a los que se les asignó administración civil y la justicia a nivel de los pueblos de indios. Ya como hemos visto, viéndolo desde otro punto de vista. Aquí también había agregado a ustedes algunas consideraciones. Consejo de Indias promulgaba leyes, creaba instituciones, controlaba las autoridades en América.
La Casa de Contratación reglamentaba y desarrollaba el comercio entre España y América. Controlaba el trabajo de pasajeros entre la metrópoli y las colonias. El virrey, representante del rey, ejercía la máxima autoridad en el virreinato, gestionaba todos los asuntos del gobierno. Y la Real Audiencia pues, administraba justicia, fiscalizaba los altos funcionarios coloniales, vigilaba la ejecución de las disposiciones reales, recibía las apelaciones de instancias menores y atendía quejas y funciones y reclamos de los indígenas. También existían otros tipos de funcionarios. Era el capitán general de la Nueva España, que es parte de México, la que abarcaba Guatemala. Cubría la extensión comprendida entre Texas y el Océano Pacífico. En la actual California se dividía en 12 intendencias y 3 provincias. Tuvo audiencias, un tribunal, un consulado, una minería, un arzobispado y 8 obispos. La capital, México, fundada sobre las ruinas de Tenochtitlán. Cubría el actual reino de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Dependía nominalmente de lo que era la Nueva España, o sea, México, pero llevaba una vida autónoma de aquel, poseía minas de plata en Huehuetenango y Chantla, que producía cacao, cochinilla e indigo. La capital fue en Guatemala. Nueva Granada, transformada en audiencia virreinato del territorio comprendido entre Costa Rica y el río Darién. Aunque Venezuela o la Capitanía General de Tierra Firme mantuvo así siempre su régimen propio, la Capitanía General de Venezuela, esto ya no les interesa. Después tenemos lo que son los gobernadores. El gobernador gozaba de atribuciones de gobierno y justicia. Tenía autoridad para encomendar o repartir indígenas y tierras, poseía la captura militar y se beneficiaba de los productos de la región a su cargo. Tenía suprema jurisdicción en dicho territorio como delegado de la autoridad real, con la finalidad de lograr o asegurar efectiva intervención de la corona española en todas las cuestiones políticas, militares, etc. Hubo muchos tipos de gobernaciones, dependiendo de la naturaleza del territorio incorporado y el número y la actitud de la población nativa. Así, por ejemplo, existieron gobernaciones en Chile, Guatemala, norte de Centroamérica, etc., donde la permanencia de resistencia indígena convertía al gobernador a su vez en capitán general y la gobernación en capitanía general. El gobernador gozaba de atribuciones de gobierno y justicia, tenía la autoridad para encomendar o repartir indígenas y tierras, poseía la jefatura militar y se beneficiaba de los productos especialmente de la región. El régimen municipal o cabildo. Las funciones del cabildo iban desde un buen gobierno de la ciudad, perdón. Empezar otra vez, las funciones del cabildo iban desde el buen gobierno de la ciudad, el control del presupuesto y de las rentas del municipio y el correcto abastecimiento de víveres hasta la persecución de la delincuencia y la administración de la justicia local. Generalmente en manos de la oligarquía, por ahí en el libro dice que de alguna manera pues los puestos tenían un carácter público y pues lo cedía a la corona española aquel que pagara mayor cantidad de dinero. Tuvieron cabildos abiertos y cerrados. Cabildos abiertos quería decir que el Consejo Municipal podía compartir con la población porque eran escasos. Aquí participaba toda
la mayoría de la población, a veces manifestando posiblemente su desacuerdo, o posiblemente las vías, o posiblemente el alimento, etcétera. Todo. Ellos eran representantes especialmente del sector llano. Son representantes especialmente del sector más popular. Por eso le llaman estado llano. Sin embargo, digamos, como estos puestos fueron vendidos, de alguna manera hizo que estos quedaran en poder, especialmente de la gente aristocrática. Y había cabildos cerrados de que las reuniones que se hacían las hacía únicamente el consejo municipal, y ahí se resolvían especialmente los problemas. Ya no se pueden hacer cabildos abiertos para ustedes. Creo que en algunas comunidades medio lo han intentado, pero no llega a toda la población por X razones. Para ustedes puede ser por trabajo, no están. Entonces, los cabildos cerrados también la ventaja que tienen es de protección, especialmente para los funcionarios, porque muchas veces son objeto de robos, incluso a veces quieren hasta secuestrarlos para ustedes. Entonces, estos son generalmente los que se dan al mejor postor, los que tienen mayor cantidad de dinero para recuperar su empresa lo más pronto posible. Existieron 3 clases de poblaciones: ciudadanas metropolitanas, diocesanas, sufragáneas y vías o lugares. Y hay otro contexto también de lo que realizaban especialmente estos cabildos o régimen municipal. Arraiga con fuerza en la conciencia la voz del pueblo frente al poder. No fue un instrumento de voluntad popular. Son miembros 2 alcaldes, regidores y oficiales reales. Atribuciones del cabildo: intervenían en la distribución de tierras, imponían gravámenes, se ocupaban de la policía local, dictaban normas de edificación, se preocupaban del aseo público y el estado de las cárceles, inspeccionaban y controlaban hospitales, caminos, el abasto local, precios de productos esenciales. Y hasta aquí más o menos es la actividad del día de hoy. Solo quería ver, permítame un momentito. Perdón, entonces vamos a ir más despacito todavía. Vamos a ver solo el último capítulo, que es el tema de repartimientos para la próxima clase. No son más que lo que les había mencionado anteriormente con las cuestiones de cómo de alguna manera se estableció o se distribuyó especialmente la tierra en aquel entonces, y fue la corona española a través de los diferentes funcionarios que de alguna manera repartimiento viene de la palabra repartir o distribuir. Especialmente era un momento muy significativo por el hecho de que como no se encontraron de alguna manera tierra, perdón, no se encontró oro, plata en aquellos momentos, lo que se estableció fue el poder repartir tierras.
pero las tierras no tienen valor si no hay quien las trabaje o no hay quien las ejecute de alguna manera. Entonces, vamos a ver el último tema el miércoles. Y yo el miércoles les confirmo, sí, yo les confirmo el día miércoles los exámenes. Yo de todas maneras ya les di el chivito a ustedes, creo que me anticipé un poco, pero pensé que ya lo habían publicado, pero no sé si faltaba la aprobación especialmente de junta directiva, y entonces ya estaríamos en ese contexto a partir del próximo martes. No sé cómo vienen, no sé cómo es el horario, ni qué cursos van primero. Generalmente nosotros en ciencia política somos el tercero, sería creo que martes, jueves hasta el lunes, más o menos, creo yo. Vamos a ver, permítame, ahorita le doy la palabra, joven. Más o menos sería, vamos a ver, 29, no, vamos a ver, 22, más o menos creo que sería. Sí, ya ven. Solo para ver hasta qué capítulo iba a evaluar. Repartimientos. El del miércoles entrante es el último capítulo. A ti que tiene que aprovechar. Muy bien. Entonces, solamente para todos y Dios primero, nos vemos el día miércoles a la misma hora. Y entonces ya les confirmaré oficialmente si quedó el calendario así como estaba programado, ¿verdad? Así que, capítulo 8, así es. Entonces, nos vemos el próximo miércoles para todos. Con cuidado siempre. Igualmente, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde para todos.